Mira, yo pienso que es la inexperiencia. Muchas personas consideran esto que es fácil de hacer. Y hay mucho charlatán y mucho burú ahí en las páginas y en todos lados que se crean una película de que esto es fácil y acompáñenme y vamos a hacerlo. Pero cuando tú le preguntas, ¿y cuántas llevas tú? ¿Cuántas has hecho? No ha hecho ni una. Y no sabe nada sobre este cuento. Hemos tenido inversionistas en donde lo han intentado, pero lo han intentado con la persona incorrecta. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir e Invertir en Orlando, el podcast donde no solamente hablamos de real estate, también hablamos de inversiones, de entretenimiento, de cultura y de todo lo que esta maravillosa ciudad de la Florida Central tiene para ofrecer. Mi nombre es José Rojo y hoy nos acompaña un invitado especial. Se trata de Fernando Villamizar. Fernando es también un profesional de bienes raíces aquí en Florida, pero lo que realmente lo diferencia es su trayectoria de más de 22 años de experiencia en el área de la construcción y el desarrollo, además de una sólida experiencia en inversiones inmobiliarias, especialmente en proyectos de fix and flip. Fernando ha estado involucrado en todo el proceso, desde la compra de propiedades en la corte, las reparaciones, las remodelaciones y la reventa. Así que, Fernando, bienvenido al podcast. Gracias por acompañarnos. Oye, muchísimas gracias, José, por la invitación. Y aquí estamos. Bueno, Fer, comencemos por el comienzo. Háblanos un poco sobre tu trayectoria como constructor, como desarrollador inmobiliario, que es obviamente una experiencia que no todo el mundo tiene y bueno, te da una posición privilegiada en este mercado, ¿no? Pues sí, bueno, mira, mi transición en base a lo que fue la construcción al real estate, digamos que fue bastante natural porque yo no llegué al real estate desde cero, sino desde una base, digamos que sólida en lo que era la construcción y el desarrollo. En mi país, Venezuela, tuve aproximadamente más de 20 años en compañías dedicadas al desarrollo y urbanismo residenciales, donde participábamos en todo lo que es el concepto o completo como tal, el ciclo. En la compra del terreno, en lo que era ejecutar el proyecto, permisar el proyecto, luego de permisar el proyecto, buscar el apalancamiento bancario, ejecutar la obra, hacer la preventa como tal de todo el urbanismo hasta la entrega. Es por eso que al llegar o al migrar acá a Estados Unidos, decidí sacar la licencia de real estate para entender obviamente a profundidad cómo funcionaba el mercado de la Florida y poder manejar correctamente mis inversiones. Y con el tiempo, pues, esa experiencia evolucionó, no solo a mis inversiones, sino que empezamos a representar clientes en la oficina como tal y a desarrollar proyectos de inversión y remodelación. Buenísimo, Fer. Hablando de esos proyectos específicos, para las personas que no conocen el término o el tipo de negocios que es el fix and flip, ¿cómo podrías explicarle a esa persona que no conoce esta modalidad de negocios para que tengan una idea un poquito más clara, ¿no? Claro que sí. Es un modelo de inversión simple en donde compras una propiedad con potencial. Normalmente por debajo de su valor del mercado, obviamente, y las mejoras, que es donde viene la forma estratégica de manejarlas, para luego hacer la reventa. Es el sentido muy simple de explicarlo, con la finalidad de buscar siempre lo que es una utilidad. La clave no es solo remodelar como tal, sino comprar bien, ejecutar bien y, por supuesto, después vender bien. Ok, ¿y cómo sería el proceso completo? Desde que se compra la propiedad hasta que se vende. ¿Cuánto tiempo toma usualmente este tipo de transacciones? Bueno, mira, muy interesante esa pregunta porque es allí en donde los inversionistas, hay muchos inversionistas que improvisan y es ahí donde empiezan a sentir un castigo. Deben rodearse de personas capacitadas, con experiencia, personas que tengan soportes verdaderos de resultados. Primero tenemos que identificar las oportunidades. Haces un análisis profundo, por supuesto lo que es la ubicación para mí, para ti, para todos los que estamos involucrados en la oficina, es protagónica, conocer y saber sus comparables,
Luego sabemos o debemos saber lo que es la condición física, los costos, saber los costos de reparación y el valor de la venta futura que puede tener esa propiedad luego que vayamos a renovarla. Luego de allí viene lo que es, por supuesto, la compra. Cuando ya determinamos eso, viene un plan de acción, una planificación de obra, ya con unos presupuestos en marcha, y comenzamos lo que es la ejecución. Luego de la ejecución va aunado a un control de calidad y, por supuesto, un control bien específico. Yo pienso que este punto es muy importante porque el tiempo aquí es muy valioso. En fin, después de llevar todos esos trámites bien a la mano, viene el proceso final, que es colocarla en el mercado. Tú me dices, ¿cuánto tiempo puede tomar un proyecto típico? Yo considero que depende del alcance de lo que es la rehabilitación como tal, ¿no? Y por supuesto el tipo de la propiedad. Influye mucho la permisología, el comportamiento del mercado que está para ese momento, en esa zona, en ese sector. Cuando el proyecto es liviano y es fácil, pues puede moverse relativamente rápido, pero uno más profundo, que requiera más tiempo y más control, yo pienso que deberíamos estar hablando entre unos 4 o 5 meses desde la compra, remodelación y la comercialización y el cierre como tal. De 4 a 5 meses todo el proceso. Se compró, se arregló y se vendió. Obviamente hay factores que no son controlables, obviamente, como el mercado, ¿no? Pero la idea es, obviamente, identificar oportunidades que, según la data del mercado, tengan una salida rápida. Eso es lo que se trata de hacer siempre en este tipo de inversiones. Usualmente, la compra de estas propiedades, ¿dónde se hacen? ¿En el mercado regular, donde tenemos acceso a todos los realtors? ¿O cuál es, digamos, la fuente de propiedades que ofrece mejores oportunidades? Tengo entendido que se compran también en la corte, en la subasta. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese proceso? Sí, bueno, en el mercado regular se pueden conseguir, pero para mí yo digo que el mercado de producción de este tipo de viviendas es foreclosure como tal. Son propiedades que se pueden comprar directamente por subastas. Esas subastas son públicas, pero no quiere decir que porque sean públicas son fáciles de entrar y comprar. Existen unos protocolos y unos temas que, como te digo, toda persona puede hacerlo, pero hay situaciones en donde si se van sin una persona con conocimiento, pueden darse ahí su tortazo como tal, ¿no? Entonces mi sugerencia es siempre apoyarse de personas que conozcan este mercado. Pero el procedimiento luego, para continuar con la pregunta, luego que identificamos la propiedad en esa página que conocemos, que podríamos comentarla posteriormente, tenemos que ir a supervisar la propiedad. En la mayoría de las veces podemos entrar, u otras no podemos entrar, pero ya tenemos la posibilidad de que por la zona podemos sacar muy buenas conclusiones y allí comenzar a darnos cuenta si tiene sentido o no tiene sentido. En paralelo tenemos que conocer toda la documentación, porque la documentación aquí es vital, dependiendo si es un condominio, en fin, si tiene algún lid adicional. Todo hay mucha letra pequeña que tenemos que observar para después dar la posibilidad de darle el visto bueno nosotros como profesionales a nuestro inversionista y decirle, mira, esta es la adecuada, tenemos 3, fuimos a verlas, tenemos este plan más o menos de acción, ¿quieres darle? Acompáñanos. A veces nos vamos 50-50, a veces nos vamos 80-20, dependiendo de la capacidad de inversión que tiene la persona. A veces nos vamos en un pool y nos vamos a las 11 de la mañana, dependiendo del día que sea, y si es ganada, bueno, bienvenida sea, nos vamos planificando, son 10 días que tenemos que tener una espera para que nos llegue el título. Y bueno, en forma resumida, eso es el tema. Ok, y Fer, en tu experiencia, ¿qué consideras tú que hace que un día sea bueno o sea malo? ¿Y cuál es el error más común de las personas que entran en este negocio y se dan un tortazo, así como lo dijiste anteriormente? Mira,
Yo pienso que es la inexperiencia. Muchas personas consideran esto que es fácil de hacer. Y hay mucho charlatán y mucho burú ahí en las páginas y en todos lados que se crean una película de que esto es fácil y acompáñenme y vamos a hacerlo. Pero cuando tú le preguntas, ¿y cuántas llevas tú? ¿Cuántas has hecho? No ha hecho ni una. Y no sabe nada sobre este cuento. Hemos tenido inversionistas en donde lo han intentado, pero lo han intentado con la persona incorrecta. Entonces, hay que tomar decisiones con criterio, con disciplina y, por supuesto, con una paciencia. Yo pienso que el inversionista exitoso no persigue cualquier oportunidad, sino tiene que seleccionar y filtrar y ejecutar con orden. Pero para eso tiene que ir de la mano con un equipo profesional. Si no va con un equipo profesional, señores, hay un gran porcentaje de que se eche ese tortazo. Entonces, eso es importantísimo. No sé qué otra pregunta me dijiste, la olvidé. Esos son los 50 años. No, pues más bien has contestado muchas de las preguntas. La respuesta va incluida en todo lo que vienes diciendo, pero yo quería mencionar algo muy importante que lo comentaste cuando estabas hablando del tema de la subasta. Muchas veces no se pueden ver las propiedades. Entonces, eso es un factor riesgo, obviamente, entre otros riesgos que pues, existen en cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero ¿cómo se maneja esa parte cuando no se puede ver una propiedad y obviamente se tienen que hacer estimados de reparación? En esos casos, ¿cómo se maneja para esa planificación previa antes de obviamente comprar la propiedad, ¿no? Porque estamos prácticamente trabajando a ciegas, ¿no? Sí, bueno, mira, por lo general, ya al tener, que ahí sí lo vamos a tener por seguro, en la ubicación. Nosotros ya vamos a saber el condado, el zip code, ya ahí tenemos yo diría que un gran beneficio en conocer dónde está la propiedad, porque ya ahí podemos tener comparables ya sustentados, podemos darnos cuenta de cuántos días puede durar una propiedad en la zona, los precios, el tipo de gente que vive, muchos factores. Nosotros, por lo general, si no podemos entrar, por lo menos nos quedamos parados afuera a observar un par de minutos, dándole vueltas, conocemos el sector, indagamos, vemos la gente, inclusive hasta vemos qué vehículos tiene, porque son muchos los factores que uno puede ir olfateando y darnos cuenta cuál o qué queremos. Si no podemos entrar, tú solamente con verla, ver el techo, que es algo protagónico, tú ya puedes tener un presupuesto, pero tiene que ser un presupuesto holgado, no firme, no completamente cerrado, para manejar esas, digamos, problemas que se pueden presentar. Ya con una casa tú puedes decir, tiene 3 cuartos, 2 baños, tanto fi cuadrado, ya ahí tú puedes ir sacando, bueno, mira, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, la casa tiene 15 años, tiene 20 años, y ya ahí tú puedes ir sacando presupuestos de diferentes escenarios. Está el escenario A, se va a hacer todo, el escenario B solamente se va a cambiar el techo, los 2 baños se van a renovar, etc. Entonces tú ahí puedes ir jugando, pero ya con una base firme para presentársela el presupuesto al inversionista y seguir adelante. En esos casos siempre se asume lo peor. Obviamente, pues, debemos asumir claro, lo peor. y bueno, si la sorpresa es para bien, pues maravilloso, pero cuando uno va a esa subasta, obviamente, si no se pudo ver la casa, se está asumiendo que hay que hacerle absolutamente todo para tomar en consideración ese número, esa referencia, y en base a eso saber hasta dónde uno puede llegar en esa subasta, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de propiedades se deben evitar en este tipo de negocios? Mira, yo evito las propiedades donde el riesgo legal o constructivo no esté compensado con el precio. Así de simple. Por ejemplo, casas con problemas estructurales severos, olvídate. Eso tú las percibes ya con el ojo clínico que gracias a Dios los años te dan. Ya uno observa, esta casita tiene esto, pasamos la página. Otro es lo que son los documentos. Cuando vemos títulos enredados o cosas así que no se entienden muy bien, preferimos pasarlas. Y por supuesto las ubicaciones.
hay muchas ubicaciones que las ventas son muy lentas y eso lo demostramos con registros públicos y algo está pasando en la zona. También hay que desecharlas. No es que no se puedan hacer, ojo, eso es importante, pero tenemos que tener un atractivo muy importante como para que valga la pena como tal, ¿no? Y hablemos un poco de números, porque mencionaste algo que es muy cierto, que hay mucho charlatán ofreciendo castillos en el cielo y resulta que no siempre toda la información que vemos o escuchamos es cierta. Basada en la experiencia de las transacciones que se han hecho, ¿cuál es un retorno promedio que puede estimar una persona en este tipo de inversiones? Ya sabemos que el tiempo puede ser de 4 a 6 meses, hay ciertos factores, pero en cuanto a retornos, ¿cuál es el retorno promedio que se puede esperar? Obviamente cada caso es único, pero basado en tu experiencia. Exacto. Importante que nombraste, cada caso es único y cada propiedad es un mundo, ¿no? Pero la experiencia que hemos tenido, que han sido muchos que yo diría que estamos hablando de un margen de un 14%. Un 14%, ese porcentaje puede aumentar o puede disminuir. Pero cuando hablamos de un número promedio, el número sería 14% aproximadamente. Ok, pueden ser casos mayores, que hemos visto casos mayores, y pues también hemos visto casos que están un poco por debajo, pero obviamente cada caso es único. Ahora, ¿cómo ves el mercado actual aquí en Orlando? Para esas personas que están considerando invertir en Orlando, hay mucha gente que está con los brazos cruzados. Obviamente estamos pasando por un momento de mucho ruido a nivel global, ¿no? Pero el mercado en este momento sin duda está a favor de los compradores. ¿Cuál sería tu consejo para esa persona que está considerando invertir aquí en Orlando? ¿Cómo lo ves actualmente y cuál es tu visión a, digamos, mediano o corto plazo, lo que puede suceder aquí con los precios, etcétera? Mira, yo veo un mercado mucho más selectivo que hace algunos años atrás. Hay más inventarios, los tiempos de venta son más largos y por supuesto el comprador está más cuidadoso como tal. Pero yo pienso que este mundo del real estate acá en la Florida es algo gigantesco y siempre habrán oportunidades. Y esto, quien entienda que esto es un mundo para invertir a largo plazo, las tiene ganadas. Estas son procedimientos muy cíclicos, pero que a la larga los números son verdes. Así que uno puede tener su portafolio de acciones, en fin, pero si tú haces un cuadro comparativo, realmente el real estate para mí sigue siendo el ganador. Ok. Y aparte de estas inversiones o esta modalidad de inversiones como el Fix and Flip, que obviamente ofrece retornos muy interesantes, siempre trabajando de la mano con un equipo obviamente que tenga la experiencia para evitar para minimizar riesgos, vamos a decirlo así, porque siempre los riesgos van a existir en cualquier tipo de inversión. Pero aparte de este tipo de inversiones, ¿qué otra modalidad de inversión recomiendas cuando hablamos de bienes raíces? Mira, esto lo que es el Fix and Flip para mí es muy amplio. ¿Por qué? Porque muchas personas compran no solamente para renovar y vender inmediatamente, sino muchas personas lo que hacen es comprar, renovar y alquilar. Y van generando un portafolio gigante y multiplicándolo y esa bola de nieve va creciendo porque lo que hacen es cuando ya la tienen bellas y limpias y lindas, lo que hacen es hacer una hipoteca sobre esa propiedad y con ella se apalancan con otra. Entonces comienzan con una, pero a la vuelta de 7, 8, 9 años ya tienen 4 o 5 propiedades. Entonces es como una maquinita ahí de bola de nieve que va creciendo. Hay otras personas que agarran, las puedes renovar. Y tuvimos un caso en la oficina, y tú lo sabes, que nosotros compramos en el área de la costa, compramos un multifamily, lo renovamos, muy poquito se renovó, pero mientras tanto estuvo en Airbnb, en VRBO también, y eso era un cash flow bello, permanente, y entonces estaba generando un cash flow, aparte estaba generando un equity constantemente, que cuando se vendió a los 2 años, por todos lados se ganó. Entonces, es demasiado amplio este mercado, sencillamente no hay que tenerle miedo,
pero el conocimiento acá es vital. Muchas personas cometen errores es por irse con cualquier persona, y yo pienso que cuando quieran invertir tienen que acompañarse de gente profesional y que demuestren su soporte, su éxito como independiente. Muy importante, muy importante. Fer, tocaste un tema ahí también que muchas personas consideran como una inversión, especialmente en zonas como Orlando, que es comprar una propiedad para alquilarla por Airbnb y estas plataformas de alquileres a corto plazo. Y estamos viendo algo en el mercado de Orlando y lo que está cerca de Kissimmee, de los parques, donde se saturó un poco el mercado en este tipo de inversiones. Y mencionaste el área de la costa. ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que quiera hacer este tipo de inversiones para alquileres a corto plazo? ¿Debería comprar en zonas como Orlando o irse a otros sectores donde no sea tan competido el asunto? Mira, yo definitivamente y sin pensarlo, hoy en día me voy para la costa. Ya tuvimos una experiencia y fue extraordinaria. Aparte de que qué sabroso es de vez en cuando utilizarla para ti mismo y para tu familia. Entonces tiene un plus adicional. Y aparte, esa costa del Golfo de México es algo mágico y les encanta al americano del norte como tal. Y permanentemente está ocupada. Lo digo con propiedad porque el multifamily que se tuvo fue muy exitoso desde que se compró hasta que se vendió. Entonces, lo que tú hablas es muy cierto. Está muy saturado la parte de Orlando, la parte de esa parte turística, y no es que no se deje de alquilar, sí es válido, pero si lo hacemos o hacemos un cuadro comparativo de cuál es mejor, para mí la costa es mejor hacer Airbnb ahorita. Ok. Fer, nos acercamos al final de este episodio. Antes de terminar, me gustaría que compartas tu información con las personas que nos están escuchando en caso de que quieran obtener más información sobre este tipo de inversiones. Igual vamos a incluirla en el texto abajo del video, pero sí es bueno que salga de tu boca y que pues invites a las personas que estén interesadas en obtener más información. ¿Dónde te pueden encontrar? Buenísimo. Mira, pueden contactarme pues directamente a través de mis redes sociales y gracias por colocarlas. Mi teléfono, no sé si lo puedo decir acá mismo. Ok, sería el 706-356. Wow, se me olvidó mi número. 786. Yo Wow, lo tengo. Igual lo vamos a incluir. Increíble lo que me está pasando. Bueno, eso lo editas, por favor. Chamo. Tengo un lapsus mental, pero brutal. Aquí está. Pero bueno, Igual, 786-381. Bueno, eso lo vas a editar. Pero sería el 786-381-7469, es mi número telefónico, mis redes sociales. Gracias por colocarlas. Y mira, yo estoy abierto a conversar siempre con personas que quieran invertir, que quieran comprar, que quieran vender, o incluso simplemente quieren entender cómo moverse estratégicamente en el mercado de Orlando. Yo soy una persona de verdad que me apasiona estos temas para conversarlos. Y bueno, estamos a sus órdenes realmente. Bueno, Fer, muchísimas gracias por sacar el tiempo y compartir un poco de tu experiencia con nosotros. De verdad que ha sido un placer conversar contigo nuevamente. Y a las personas que nos están viendo y escuchando, si ustedes consideran que esta información es de valor, no solamente para ustedes, sino para cualquier persona que esté considerando invertir o vivir en esta maravillosa ciudad, no duden en compartir este episodio con esas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fer, nuevamente. Un saludo, estamos en contacto. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en el camino. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, gracias. hermano. Un abrazo. Chao. Has estado escuchando Vivir e Invertir en Orlando. Si este episodio te dejó pensando y ya estás listo para dar el siguiente paso, ya sea invertir o mudarte a Orlando, te invitamos a acompañarnos en el próximo episodio. Viene lleno de más información clave, consejos claros y honestos, pensados para ayudarte a tomar mejores decisiones y lograr tus objetivos. Gracias por escucharnos y hasta pronto.